ustedes. Les saluda Julio Lira, director periodístico del diario Gestión. Estaré a cargo de la moderación de este webinar, La solución a la recesión del COVID-19, y contará con la participación del doctor Hernando de Soto, a quien saludo y agradezco por haber aceptado la invitación. Como ya todos lo estamos experimentando en este último día de la cuarentena, la pandemia del COVID-19 ha generado grandes impactos en la salud de las personas, pero no solo en la salud, también en la economía y en la forma como nos relacionamos, cómo hacemos negocios, cómo estudiamos. En el caso de nuestro país, lamentablemente, entre los de mayor contagio en el mundo en estos momentos, varios problemas estructurales se han hecho más visibles, problemas que no fueron resueltos hace mucho tiempo, como la informalidad, donde el doctor Hernando de Soto es una voz autorizada porque ha estudiado durante mucho tiempo este tema. Y también el tema de la desigualdad, de la distribución de acceso a oportunidades económicas, ¿no? Con las graves secuelas que esto trae, ¿no? Todo esto ha hecho difícil los esfuerzos para frenar la expansión de la epidemia en el Perú. Y ahora enfrentamos un mayor desafío, ¿no? Que es la recuperación de la economía. Mañana, este, eh, nuevamente, una gran parte del país vuelve otra vez a reiniciar lo que hacía hasta el 15 de marzo, ¿no? En una situación que todavía no está controlada en términos sanitarios. Consideramos de mayor relevancia y es la oportunidad para que un destacado economista peruano, ¿no?, pueda exponer sus ideas y sobre todo las propuestas, ¿no?, varias de las cuales ahora cobran renovada vigencia. Como les decía, luego de la exposición del doctor Hernando de Soto, pasaremos a una ronda de preguntas, ¿no? Asimismo, les quiero recordar que podrán acceder a la constancia por este webinar, para lo cual les pedimos que al terminar el mismo respondan una breve encuesta, ¿no? Bien, daremos entonces inicio a este webinar haciendo una presentación, ¿no? Del doctor Hernando de Soto. Es presidente y fundador del Instituto Libertad y Democracia, ILD, ¿no? Uno de los think tanks más importantes del mundo, según la revista The Economist, ¿no? Y está entre los 5 principales innovadores de América Latina, según la revista Time. Es autor de varios bestsellers, dos de ellos muy conocidos por todos nosotros, como es El otro sendero y El misterio de capital, con ideas, con propuestas, ¿no?, que han tenido impacto importante en políticas públicas. Más de una de esas sugerencias y propuestas se han aplicado en diversos países del mundo. Dejo, pues, en el uso de la palabra al doctor Hernando de Soto, agradeciéndole nuevamente la aceptación a nuestra invitación y para que pueda dar inicio a su exposición. Adelante, doctor de Soto. Muchas gracias, Julio, y encantado de estar con ustedes y gracias también por la bienvenida. Bueno, yo estaba hablando anteriormente con Julio sobre cuánto podría durar esta conferencia, y la razón por la cual lo hago es porque generalmente en una presentación me gusta responder a la presentación en lugar de venir algo aprendido de paporreta. Y lo que le he escuchado decir a Fernando es que aquí tienen una universidad que está dedicada al emprendimiento y al despertar potencialidades, ¿no? Yo creo que eso es la forma de comenzar a ver por dónde pueden venir las soluciones, no solamente a la recesión, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, lo que hay que hacer es recuperar, sino verdaderamente convertirnos en un país que crea prosperidad, que también estuvieron en las palabras de Fernando. Es decir, el objetivo de emprender es crear riqueza. Y lo que hemos visto con este pandemia, porque en cada cosa, mala noticia, siempre hay algo que rescatar, algo que aporta, es que tanto hablar con estadísticas en mano, de que estamos ahora un país que ha superado la extrema pobreza, lo que hemos visto es de que en más o menos 1 o 2 meses, los llamados ya no pobres del mundo han agotado sus ahorros, ya han tenido que salir a las calles, cosa que no éramos tan ricos después de todo. Y cuando se hablaba de mínimos niveles de pobreza,
resulta que los lugares que han sido más afectados son el 70% de la población que es informal. Entonces, el problema ya no viene a ser tanto ver cuál es el problema de informalidad, sino por qué el sector formal no puede ayudar al informal, porque es otra cosa. Si bien todo el mundo conoce a todo el mundo que es informal, como colectividad es difícil conectar con ella. Lo único que lo vemos es cuando salen a la calle los ambulantes, que vienen a ser no más, según nuestras estimaciones, el 1% del total de la informalidad. Entonces, lo que estamos viendo es lo que se ve en Lima, en las ciudades, pero la informalidad está por todos lados. Entonces, si se trata de desarrollar el potencial, que me parece crucial esa palabra, recuerdo, creo que son más o menos 200 páginas de lógica y matemática que dedicó Aristóteles hace 2300 años a indicar que el potencial era la parte más importante de las cosas que nos rodeaban. Y decía, me acuerdo, esto no lo van a encontrar en muchos textos porque tuve que pagar a alguien para traducírmelo del griego antiguo, que el potencial de una cosa siempre es más grande que la cosa misma, ¿no? Entonces, lo que hay que imaginar, por ejemplo, es un ejemplo que me encanta usar, es que si nosotros sabemos que una buena parte de la energía eléctrica es el resultado de un potencial desarrollado, viene del lago de Junín, ¿no es cierto? Entonces el lago de Junín puede navegarse, supongo que se puede pescar un poco, puede hacerse canotaje, pero si alguien comienza a ver su potencial y calcula la altura en los Andes de esa agua, y entonces ya la altura y el volumen dan una idea de la energía potencial. Luego, cuando ya cae el agua, cae en lo que se llama energía cinética, está calculada para ver qué potencia se le saca al hacer girar turbinas. Luego de eso se traduce a energía mecánica que luego puede entonces enchufarse a las turbinas, que luego entonces puede ser convertido a energía eléctrica de alto voltaje y ser distribuida en bajo voltaje y llega a la ciudad, nos alumbra y al mismo tiempo alimenta nuestra industria. Y entonces lo que se ha logrado con el potencial de un lago Plácido es algo que vale 1000 veces más que el lago Plácido en sí. En otras palabras, lo que nosotros hacemos cuando hablamos de desarrollo y desarrollar potencialidades es que hay una cantidad enorme de energía en el país, en todos los países, pero por nuestras alturas, que está ahí en potencia, pero para ser desarrollado, como decía el mismo Aristóteles, hay que transformarla varias veces, hay que cambiarla. A lo cual entonces vamos a la segunda palabra que le recojo a Fernando, que es de que ustedes son, y creo que salió también en el spot que nos hicieron de la universidad, crear una clase de profesionales que esté adaptada al cambio, porque no hay desarrollo sin cambio. Y no hay recuperación de pandemia sin cambio. Entonces, lo que vamos a ver es que lo que nos espera no solamente es ver si se desarrolla una vacuna o no, sino cuál va a ser el resultado de la recesión que ha producido. Una cosa que no han recogido una gran parte de la prensa en el mundo es un discurso el 1 de mayo del director general de la Organización Internacional del Trabajo, que está encargada en la familia de Naciones Unidas, es la más vieja organización de las Naciones Unidas, de ver cómo va el mundo del empleo en sus distintas formas. Y dicho de paso, su definición de la informalidad se hizo más o menos en 2004 en una comisión en la cual participé yo con el jefe de los sindicatos norteamericanos y con Joe Stiglitz. Y esa definición de la informalidad no tiene que ver con factores, rasgos étnicos, culturales, idiosincráticos, sino sencillamente con cuánto ganan. Y lo que resulta es la cosa, cuánto ganan y cuánto pierden. Y lo que ha resultado de la pandemia es la cosa siguiente. Uno,
él dice, he utilizado mis 45 oficinas en todo el mundo, los 3.000 funcionarios que tiene para sacar las estadísticas siguientes. De las 3.300 millones de personas que somos en el mundo, 3.300 millones, que es la población económicamente activa. El mundo en total son 7.500, pero 3.300 son la población económicamente activa. 2.000 millones son informales, es decir, 2/3 partes, más o menos. En otra parte, en lo que está ocurriendo en el Perú ahora está ocurriendo en India, está ocurriendo en África del Sur, está ocurriendo en Medio Oriente, en Asia Central, en todas partes. Porque no es un fenómeno peruano de decir, bueno, nuestro problema es la informalidad. Es el problema de todo el mundo. Y la razón de eso lo vemos inmediatamente. Es de que la riqueza nos viene no de si somos nosotros hábiles, sino la medida en la cual podemos conectar con otros. Y eso también estamos conversando con Julio. Que nosotros colectivamente producimos más que si estuviéramos solamente aislados como Robinson Crusoe. A la larga, si ustedes miran alrededor de su habitación, no van a ver un solo producto que está manufacturado por una persona. Eso no existe. Todo eso el resultado de una elaboración de un producto original, inclusive un lápiz, proviene de 17 países distintos. Marx mismo en el Capital evaluaba lo que significaba la colaboración en el mercado, que él no despreciaba. Lo que no le gustaba era una clase que era la única que extraía riqueza de eso, que la combatió, pero reconocía la enorme ventaja de crear plusvalías a través de la colaboración y utilizaba como ejemplo una locomotora que está compuesta en sus tiempos, en la Revolución Industrial, cuando arranca de manera moderna en el siglo XIX, está compuesto de 5.000 partes. Entonces, lo que pasa con la informalidad no es solamente los desórdenes callejeros que vemos todo el día, es que si ellos no están enganchados con la economía global, entonces van a ser automáticamente pobres, y lo que dice Gay Reader en su discurso el 1 de mayo, esas 2.000 millones de personas han perdido en el primer mes de la pandemia el 60% de sus ingresos y sus ahorros. Entonces, si nosotros no encontramos una manera de integrarlos, y las palabras exactas de él son, van a perecer. Yo agregaría a van a perecer, pero antes de perecer, van a incendiar. Nadie que se está muriendo de hambre va a dejarse así nomás perecer. Van a incendiar, se van a movilizar, y el Perú, como todos los países del mundo, va a cambiar, porque la informalidad no es sencillamente un tema de antropólogos, es un problema económico, social y político enorme, y lo antes que nos demos cuenta de eso, podemos darnos cuenta que al igual que el lago de Junín, que en el fondo es un lago informal, porque es todo puro potencial, esa gente podría estar produciendo más, tener productividad, si se formaliza, no para que cumpla con el Estado, en el sentido de decir, yo soy ahora formal y tengo un papelito, sino en que se pueda verdaderamente integrar la economía global. Si el Perú no fuera integrado a la economía global, si no podría disponer del canal de Panamá para poder sacar sus minerales, sus espárragos o todo lo que sea, y venderlos afuera, seríamos un país muchísimo más pobre. Entonces, dependemos enormemente sobre, como el lago de Junín, en poder integrarse a la economía en una serie de etapas. Cuando entonces Guy Reader, del cual me estoy colgando ahora como de Fernando, dice, esta gente va a perecer porque lo que han gastado es el 60% de sus ahorros y que incluyen ahorros y sus ingresos, lo que nos está diciendo es que básicamente no tienen capital. No tienen capital. Porque el capital no es otra cosa que una abstracción, igual que la energía, de la potencialidad que tenemos entre nosotros. Y mientras que nosotros sabemos, los que somos formales, en cualquier cosa que hacemos, agarrar la economía plácida, lo que llamamos nosotros en mi instituto capital muerto,
es decir, que no está activado al lado de Junín, que no chorrea, entonces si no tienen eso, lo único que tienen es agua en lugar de tener energía eléctrica que puede transformar cosas. Entonces, la pregunta es, si queremos entonces desarrollar el Perú, es decir, aprovechar la crisis para tomar conciencia de qué es lo que nos está pasando, y además de saber qué es lo que nos está pasando, cómo podemos no solamente salir de ello, sino que ser un país que verdaderamente tiene riqueza, que no encuentra que después de decir ahora ya no hay pobres en el Perú a pesar que el país está lleno de barriadas, sino que la forma de darse cuenta ahora que somos 70% de personas que están afligidos, que están migrando y que no tienen dónde ir, darse cuenta qué es lo que podemos hacer para que ellos accedan a capital. Entonces yo les voy a dar un ejemplo preciso, que es lo que me pidió Julio, que es la minería, porque es lo más fácil de ilustrar, pero no es solamente la minería lo que tiene potencial, es todo el Perú. Aquí viene el ejemplo. Si nosotros en este momento fuéramos a desbloquear todas las grandes minas de la industria extractiva, pozos de petróleo también y, por supuesto, fuentes de energía, que hoy día están esencialmente siendo bloqueadas por informales, y al mismo tiempo desbloqueamos los recursos sobre los cuales están sentados los informales mismos con sus pequeñas minas y sus pequeñas maneras de sacar electricidad, que son importantes, por si acaso es el 40% del oro. En el Perú es una buena parte de nuestros productos también agrícolas. Si fuéramos a desbloquearlos, lo que puede el Perú ganar, considerando que lo bloqueado tiene un valor de $1 billón, en inglés se diría $1 trillion. Eso podría generar a mediano plazo un retorno a valor presente de aproximadamente 21 mil millones de dólares. ¿Y cuánto es 21 mil millones de dólares? Yo se lo voy a decir. 72 veces, 72 veces más grande que el programa y el presupuesto que está dedicando el Estado peruano a Arranca Perú. En otras palabras, si en lugar de solamente acudir a lo que se llama deuda, porque eso es lo que está, si uno le dice a alguien, yo voy a vender las reservas del Perú en el Banco Central de Reserva y voy a emitir bonos para conseguir préstamos y voy a firmar pagarés para que el Fondo Monetario Internacional me dé dinero y además voy a pedir que accedan a las AFPs, eso tanto Marx como Jefferson en los Estados Unidos lo llamaban capital ficticio, porque es papel. No hay ningún lago de Junín detrás de eso, es papel. Y una vez que eso se ha gastado, se gastó. Mientras que el capital no ficticio real, que es aquel sobre el cual hay un título de propiedad, que no solamente permite ser dueño del lago, sino dueño del agua que cae, electricidad que produce, que vale miles de veces más, significa, ahora llego a mi punto, y todo el mundo va a decir, ahí está De Soto con su cantaleta, es un problema de titulación. Porque lo que hay para hacer caer el agua del lago de Junín, y chorrea y se va en distintas etapas transformando en algo más valioso, lo cual quiere decir realizar su potencial, requiere para cada etapa un título firmado y validado por un ingeniero reconocido por el Estado, por el sector privado, que dice, yo calculo que esto vale aquí, y lo va traduciendo a las distintas idiomas en los cuales se desarrolla la economía. En otras palabras, si nosotros ahora vemos quién es el sector informal, que es aquel que más ha sufrido, que es aquel que se va a estar muriendo de hambre en poco tiempo, que es aquel que a lo que estamos viviendo en Lima lo vemos llenando las plazas, que están llenando los ómnibus y contaminándose, sin hablar de los mineros y sin hablar de las industrias forestales del Perú. Lo que ocurre es que sí tienen papeles, sí tienen títulos. En el Perú, aunque nadie lo crea, todo el mundo está titulado, no centralmente titulado, pero tiene un documento que en algún momento
el Estado le dio o una ley que lo ampara. Pero ninguno de esos está conectado con la formalidad que conocemos en Lima. Es decir, el papel que dice yo soy dueño de la superficie de Conga y por tanto puedo yo bloquear las grandes mineras peruanas y americanas en asociación, es un papel que permite bloquear localmente, porque esa es la razón por la cual no interviene la policía, francamente, y el ejército, porque en el fondo saben que sí son dueños, porque en el fondo nosotros también sabemos que hay 1.495 normas en el Perú, que a partir de las cuales, desde el Tribunal Constitucional, porque eso lo seguimos nosotros, hasta el legislativo, hasta el Poder Ejecutivo, hasta los poderes regionales, los informales le han ganado los juicios, o las primeras instancias antes que llegue el juicio, al Estado y a los privados peruanos. Porque no están hablando ustedes, aquí hay una serie de indígenas desorganizados. No, señor, hay un pueblo peruano que ya tiene los papeles, que ya tiene los documentos, que quiere entrar a hacer riqueza, pero no puede porque su papelito que le permite cerrar minas y grandes industrias peruanas, bloquear carreteras, llenar las calles de gente que protesta, que hasta el momento no parece ser el caso. Entonces, esa gente tiene papeles, pero cuando salen afuera a levantar capital, cuando salen afuera a hacer que el banco emita dinero, no pueden porque no tiene un valor reconocido por nuestra legislación, por nuestros abogados, por nuestro establishment legal e institucional. Entonces, ¿qué es lo que falta? Ahí también es como el lado jurídico, hay una cadena de valor. Hay títulos que nos permiten al 70% de los pobres del Perú bloquear al 30% que ellos consideran los están haciendo perseguir por el Estado. Eso es lo que está pasando. Esos son los argumentos de los extremistas ahora de dividirnos en dos clases. Un viejo esquema y funciona, dicho de paso. Con el tiempo funciona. Entonces, lo que hay que hacer es cómo se conecta ese papel que ellos tienen con el mundo financiero. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Porque el Estado tiene reservas? No. Esto es otro misterio que hay que aclarar. La mayor parte de dinero que existe en los Estados Unidos que financia transacciones, que financia inversión, que financia préstamos, no viene del Banco Central de Reserva. Solamente el 4% del dinero de los Estados Unidos viene del Banco Central de Reserva, lo que se llama el Fed. El resto viene de los bancos. ¿Y cómo hacen los bancos? Es bastante sencillo. Si yo logro tener todos mis títulos bien empaquetados, es como libros de doble entrada. Yo voy, una vez que el título está reconocido, formalizado, no por una serie de trámites absurdos, sino hecho para llegar a los mercados financieros, entra por una ventana y a cambio de eso yo emito dinero escritural. Así se crea el dinero. Es decir, es capital no ficticio porque está basado sobre un título de algo concreto, que puede ser una cosa física o una idea. Entonces, el plan que nosotros hemos presentado, hemos comentado, gracias al diario Gestión, está muy bien, a corto plazo, para resolver la recesión no queda otra cosa, y sus estragos, por supuesto, no queda otra cosa que gastar el dinero de todos nuestros ahorros, porque no es el gobierno que está girando su dinero, está girando nuestro dinero, que lo tiene por nuestra buena reputación y nuestros impuestos. Si no, piensen por fin en destrabar al Perú. Piensen por fin en tener una gestión pública que se dé cuenta que el Perú es potencial, que lo único que hay que hacer es liberar el lago de Junín para ya sin tramitología dejar que la gente pueda hacer lo que es necesario para crear riqueza y convertirnos en un país que cuando nos vengan las próximas plagas, porque las plagas han venido a través de toda la historia del planeta, se calcula que eso también mató desde los dinosaurios hasta una buena parte de las poblaciones que encontraron los europeos al expandirse por todo el mundo, esos van a seguir viniendo. Y la única manera como vamos a afrontarlos es si tenemos presupuestos para sobrevivir las plagas, y eso gracias a haber creado riqueza.
Y creo que con eso ya me he expandido una buena cantidad de tiempo que yo calculaba que no lo iba a hacer. Y si ustedes tienen a bien, yo puedo explicar algunos aspectos de estas fórmulas interesantes, como dirían mis observadores, para salir, como lo han salido todos los países desarrollados, de la pobreza, desarrollando nuestro potencial, lo cual significa documentarlo de tal manera que todos los peruanos pueden ser propietarios. Eso es, Fernando y Julio. Gracias, doctor.